¿Por qué somos tan infelices? Si evaluamos nuestra vida, seguramente encontraremos momentos de gran felicidad en ella. Situaciones que nos han hecho saltar de alegría o reír incluso a carcajadas. Sin embargo, si vamos a lo profundo de nuestro corazón, la realidad es que podremos reconocer que estos momentos no son suficientes para nosotros y que además terminan siendo efímeros. Terminan durando tan pero tan poco que tarde o temprano la infelicidad toca a nuestra puerta. Ya sea que tengamos problemas con nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, o que tengamos un trabajo pesado con jefes difíciles, o que no tengamos trabajo, o quizá incluso que la tragedia toque a nuestra puerta con la muerte de un ser querido, o alguna enfermedad, ya sea de estos seres queridos, o la misma enfermedad que toque a nosotros. Pero la realidad es que constantemente luchamos con esta dualidad de la vida entre la felicidad y la infelicidad, lo que resulta muchas veces frustrante para nuestros cansados corazones. Es por eso que todos hemos pensado alguna vez en aquello que nos hace falta, aquello que creemos que nos haría plenamente felices si tan solo lo tuviéramos. Y en la mayoría de los casos, la respuesta que encontramos en lo profundo de nuestro corazón se resume solamente a aquello que este mundo tiene para ofrecernos. ¿Quién de aquí no ha fantaseado con tenerlo todo? Riqueza, fama, poder. ¿Quién no ha soñado con ser reconocido y recordado por todos? Hemos pensado que si tan solo lo tuviéramos todo, si tan solo fuéramos ricos, si tuviéramos absolutamente todo para poder comprar todas las cosas que queremos, entonces la felicidad se desbordaría en nuestra vida. Pero, ¿es esto realmente así? Hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de Eclesiastés para continuar con nuestra serie, La respuesta de Dios a los problemas de la vida, con el sermón titulado Infelices bajo el sol. Así que vamos a leer lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a través de este libro. Va a aparecer en pantalla. Dice: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, de la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad.
porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos los días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado la sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dársela al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, porque permites que hoy estemos aquí para estudiar tu palabra, para escuchar tu consejo. Te pido que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, para confrontar nuestros corazones y llevarnos a reconocer que te necesitamos y que dependemos solo de ti. Usa mi vida, Señor, a pesar de que no lo merezco, Señor. Usa mi vida para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra. Y que todo lo que se hable o se diga sea conforme a tu voluntad y conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para poder explorar cuál es la razón de nuestra infelicidad, hoy he dividido el sermón en 3 puntos. Primero, la vanidad del hedonismo, en los versículos del 1 al 11, donde vamos a explorar y vamos a ver al autor del libro explorando los placeres de la vida. En el segundo punto, la vanidad de la grandeza, de los versículos 12 al 23, donde vamos a explorar la búsqueda del poder por medio del conocimiento y del trabajo arduo. Y finalmente, el deleite verdadero, donde vamos a intentar dar respuesta al porqué de tanta infelicidad en nuestra vida. Así que vamos a estudiar nuestro primer punto y vamos a leer nuevamente los versículos del 1 al 11 para estudiar la vanidad del hedonismo. Dice: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije, de la risa es locura y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo lo que mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado.
y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Seguramente te preguntarás por qué le puse a este punto la vanidad del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una corriente filosófica que nos dice que la razón de nuestra vida y lo que le da significado a nuestra existencia es vivir para el placer. Los hedonistas buscan en el placer las respuestas de la vida y evitan el dolor a toda costa, por lo que todas las decisiones que ellos toman son basadas meramente en aquello que les genera satisfacción. Algunas veces hasta llegar al extremo de no pensar en los demás, por lo que para un hedonista la respuesta a sus problemas de la infelicidad la van a encontrar en las riquezas, en el vino, en las mujeres y en todo aquello que los satisfaga en mayor o en menor medida. ¿Cómo tomas tú tus decisiones? ¿Las tomas con sabiduría pensando en Dios? ¿O las tomas pensando en qué es lo que te va a generar más satisfacción a ti? Así, el autor inicia explorando una perspectiva hedonista de la vida. Dice que se dijo a sí mismo que probaría el placer y la diversión para encontrarle algo de significado a su existencia. ¿No es eso lo que muchos de nosotros pensamos que nos va a hacer felices? Date una vuelta por la Ciudad de México en las noches. Ve a la colonia Roma y vas a encontrar cientos de antros repletos de personas que viven para el fin de semana, que como el autor de Eclesiastés, estimulan sus cuerpos con el vino para poder experimentar un poco de placer en sus vidas. ¿Pero es eso para lo que fuimos creados? Por lo general creemos que tenerlo todo es lo que nos va a dar la felicidad plena y verdadera. Y el autor nos describe todo lo que tuvo como rey. La descripción que nos da es de abundancia total y plena. Quizá para nosotros suene extraño que nos diga que tuvo muchos jardines, esclavos y ganado, porque en esta época no medimos la riqueza de esa manera. Pero si lo traducimos a lo que pasaba en esa época, en tiempos bíblicos, es como si nos estuviera diciendo que se llenó de mansiones, que visitó los restaurantes y los hoteles más lujosos de todo el mundo, que tuvo una cochera llena de Cadillacs y de Ferraris. Este hombre era el hombre más rico de toda la época. También nos dice que tuvo muchas mujeres y que no se negó a ninguno de los deseos de su corazón. Este hombre no fue cualquier hombre, sino alguien que lo tuvo absolutamente todo. El rey más prominente de la época. ¿No es esto lo que muchos de nosotros deseamos? Seamos honestos con nosotros mismos. Todos quisiéramos tener una vida como la de este hombre. Una vida en la que no tuviéramos que preocuparnos por absolutamente nada, porque solo extenderíamos la mano y lo tendríamos todo. Una vida donde pudiéramos satisfacer cada uno de los deseos de nuestro corazón. Pero ¿de verdad esta es la respuesta? ¿Esta es la respuesta a nuestra infelicidad? El predicador nos dice que no. Porque encontró que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Y recordemos que este es un libro poético, entonces usa muchas metáforas. Y una de ellas es correr tras el viento. ¿Qué lograrías si corres tras el viento? ¿Podrías atraparlo? ¿Realmente lograrías algo por correr tras el viento? ¿Podrías sostenerlo con tus manos? No sirve de nada correr tras el viento. Esto es lo que nos quiere decir el autor. Ni aun con todos los placeres de este mundo, él pudo encontrar la felicidad plena y verdadera. Esto me recuerda a las palabras que alguna vez dijo el actor Jim Carrey en una entrevista. Quisiera que todos pudieran volverse ricos y famosos, y que tuvieran todo aquello con lo que siempre soñaron, para que pudieran darse cuenta de que esa no es la respuesta. Todos conocemos a Jim Carrey, ¿no? Un actor que ha participado en muchísimas películas y que tiene muchísimo dinero. Y esto es lo que nos dice: quisiera que todos ustedes pudieran ser ricos y millonarios,
sabios para que se dieran cuenta de que eso no les va a dar la felicidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Los placeres de este mundo no llenaban los corazones de los hombres en tiempos bíblicos y no llenan nuestro corazón ahora. ¿Qué es aquello que piensas que te haría feliz? Piénsalo por un segundo. Tal vez no pides tenerlo todo. Tal vez estás de acuerdo con el autor en que tener todas las riquezas del mundo no es realmente lo que quieres. Pero tal vez lo único que anhelas es tener tu propia casa, aunque sea una pequeña, para no luchar cada mes por conseguir para la renta, o terminar de construirla, o tener todos esos planes que has hecho. Probablemente no pides millones, pero sí el dinero suficiente para poder darle una mejor vida a tus hijos, o un coche para no tener que sufrir cada día las deficiencias del transporte público en la Ciudad de México. Probablemente no deseas tener muchas concubinas, muchas mujeres, como el autor del libro que dice que tuvo, en la traducción NBI dice que incluso tuvo un harén. Es decir, tuvo muchísimas mujeres para satisfacerse todo lo que él quisiera. Tal vez no es esto lo que pides, pero sí pides una pareja que te consuele en tus días de soledad. O que el cónyuge que hoy tienes cambie esas actitudes que te lastiman. Ninguna de estas cosas que acabo de mencionar son malas en sí mismas y seguramente harían tu vida más fácil si las tuvieras. Pero hoy lo que el autor nos está diciendo es que nada de esto te va a dar la felicidad que tanto deseas, pues nada de esto puede saciarte. Tu corazón siempre va a querer más. Y siempre habrá algo que te haga falta, aun cuando no le niegues a tus ojos nada de lo que desean. Todo lo que quieres hoy y que piensas que te va a hacer feliz, si un día Dios te concede que lo tengas, te vas a dar cuenta de que no es suficiente. Y vas a querer más, porque así funcionan nuestros necios corazones. ¿Acaso no hemos escuchado las historias de aquellos que lo tuvieron todo y nunca lograron ser felices? Te menciono algunos ejemplos. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, una banda de rock que marcó toda una generación, particularmente mi generación. Chris Cornell, su mejor amigo, cantante de bandas como Soundgarden y Audioslave, muy famoso y un músico súper talentoso. Robin Williams, famoso actor que protagonizó más de 70 películas que nos hicieron reír con sus ocurrencias. Y a ver, ¿quién no ha visto aquí una película de Robin Williams? Todos hemos visto sus películas y nos hemos reído con él. Era súper famoso. Y el ídolo de mi infancia, Jason David Frank, el Power Ranger verde. Tenía una apariencia de poderoso, de que lo tenía absolutamente todo. Todos ellos lo tuvieron todo. Pero ¿saben qué tienen en común todos ellos aparte de que fueron famosos? Todos ellos lucharon a tal grado con la depresión que terminaron con sus propias vidas. Todos ellos se suicidaron a pesar de tenerlo todo. Pero si el placer no llena nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra felicidad? ¿Qué es lo que realmente nos va a hacer felices? Vamos a explorar, sigamos explorando sobre esta situación de qué es lo que nos hace realmente felices. Y vamos a explorar nuestro segundo punto, la vanidad de la grandeza. Dice la vanidad de la grandeza. Versículo 12. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio,
así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Tras explorar el placer, tras explorar la diversión y la locura de la vida, ahora el autor se detiene a meditar acerca de la grandeza. Si bien muchos buscan el significado de la vida en el placer, muchos otros intentan encontrarlo en el poder y la grandeza, en trabajar duro para hacerse de un nombre, en adquirir título tras título para ser reconocidos por los demás. Como dice el meme, estudia para que a tus tacos les pongan el doctor o el ingeniero. Realmente hay muchas personas que viven para eso. Nos encantan las historias de aquellas personas que nacieron sin nada y se volvieron importantes gracias a su arduo trabajo. Y quisiéramos que nuestros nombres fueran tan reconocidos como el de ellos. Nuevamente el autor nos trae a la realidad y él no está diciendo que la sabiduría o el trabajo sea algo malo. Al contrario, nos dice que es mejor ser sabio y adquirir cada vez más conocimiento y trabajar duro para no andar en tinieblas. Pero al final nos dice que tanto el sabio como el necio, el que trabaja como el perezoso, todos sufren el mismo destino. Pues absolutamente todos pereceremos. Nuestro cuerpo va a terminar en cenizas y un día vamos a ser olvidados. ¿Para qué buscamos entonces la grandeza si al final no queda nada de nosotros? Hace unas semanas tuve una conversación con una persona muy importante en mi trabajo, con el vicepresidente regional de mi empresa, acerca de lo que nos motiva a levantarnos cada día. Y su respuesta fue que su motivación no era ni el dinero ni los placeres que este mundo pudiera darle. Su motivación no eran las mujeres, su motivación no era nada de eso. Su única motivación era poder ser el mejor de todos en lo que hace. Esa es la razón de su existencia. Pero el problema con este tipo de pensamiento es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y por más que trabajemos de sol a sol, nuestro corazón nunca va a poder ser saciado por ello. ¿Qué sentido tiene esto? No hay memoria duradera ni del sabio ni del necio. Todos los que estamos aquí vamos a ser olvidados. No hay nada nuevo bajo el sol. La suerte de todos los que estamos aquí va a ser la misma. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser olvidados tarde o temprano. Y el autor se vuelve aún más sombrío cuando dice que ni siquiera sabemos quién se quedará con todo lo que logremos. No vamos a saber si esa persona será lo suficientemente sabia para seguir construyendo sobre nuestros cimientos o si destruirá todo lo que con tanto esfuerzo logramos. Porque así como tenemos historias de gente que vino de la nada y construyó un imperio, tenemos muchas otras historias de gente, de sus hijos tal vez, que no fueron sabios y en lugar de seguir construyendo ese imperio, lo destruyeron todo.
No sabemos qué va a pasar con todo eso que nos hemos afanado por conseguir. ¿Comprendes la insensatez de todo esto? Tal vez tú no vivas simplemente para deleitarte en los placeres de este mundo, pero crees que tus logros son lo que te va a dar el significado que tanto estás buscando. Trabajas de sol a sol y te olvidas por completo de tu familia porque piensas que el trabajo es lo más importante. O te afanas por conseguir un título y te sientes menos porque por las circunstancias de la vida se atrasaron los planes que tenías y tal vez tienes más edad de la que tú crees que tendrías que tener para graduarte. Quizá ni siquiera eso. Quizá ni siquiera pudiste seguir estudiando y apenas si lograste terminar la primaria o la secundaria. Pero hoy encontramos en el texto que nada de eso es lo que le debería de dar sentido a tu vida. Muchos de los que están aquí tienen hijos adolescentes a los que consciente o inconscientemente presionan con que decidan qué van a estudiar, que tengan una buena carrera, que terminen su universidad. Y constantemente les estamos diciendo y les estamos metiendo presión con eso. ¿Eres de los padres que desearía que tus hijos lograran lo que tú no lograste en la vida? Déjame decirte que has comprado la mentira de que la grandeza es lo que le va a dar significado a la vida de tus hijos. Pero hoy el autor te dice que también esto es vanidad. La vanidad es una palabra que en el hebreo es una metáfora que nos indica que todo esto es como vapor, que hoy está y mañana no. Como el aliento que lo exhalas y no dura nada. ¿Dónde está? Ya se fue. Eso es lo que nos dice el autor sobre la vida bajo el sol, que todo es vanidad, todo es pasajero, nada permanece. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra infelicidad? Pareciera que el autor solo está intentando deprimirnos y de verdad, Eclesiastés es un libro completamente deprimente. De alguna manera sí, nos está dejando ver que la vida en este mundo es triste, llena de tragedias y aflicciones y sin sentido. Pero es importante que para poder comprender este texto y todo el libro de Eclesiastés, entendamos que este pensamiento tan sombrío que encontramos a lo largo de todo el libro tiene un contexto. El contexto de la vida debajo del sol. Es decir, la vida en la que esto que vemos hoy es todo lo que hay. El autor se está poniendo en la posición de alguien que no cree en la vida eterna. Se está poniendo en la posición de alguien que está hoy aquí, mañana muere y no hay nada más. Se está poniendo en la posición de alguien que cree que esta vida es lo único que tiene y que no hay una eternidad más adelante. Lo que aquí hagamos, aquí se queda. Y lo que logremos nunca va a ser recordado. Y verdaderamente, si esta vida es todo lo que hay, entonces nada tiene sentido. Deprímete, adelante, porque esta vida es todo lo que hay. Nada podrá saciarnos. Pero no es así como debemos de verlo. Debemos evaluar este libro tan sombrío a la luz de la perspectiva de toda la Biblia. Así que como el hambre nos apunta hacia la comida que la sacia, es decir, tenemos hambre porque hay una comida que va a saciar esa hambre, de la misma manera, este deseo profundo de felicidad plena que tenemos en cada uno de nuestros corazones nos apunta hacia aquel que es el único que puede saciarnos plenamente. Así que vamos a nuestro tercer punto, el deleite verdadero. Versículos del 24 al 26. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber, y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador
le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Ya vimos que el autor nos dice que el placer no es lo que le da sentido a nuestra existencia, que la sabiduría no le da sentido a nuestra existencia, que trabajar duro no tiene sentido porque al final nos vamos a morir y no sabemos quién se va a quedar con lo nuestro. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que verdaderamente nos da la felicidad que nuestro corazón tanto desea? Blaise Pascal, uno de los físicos más importantes del siglo XVII, dijo lo siguiente: hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por el Dios creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Si bien el autor de nuestro texto explora la vida bajo el sol, que luce sombría y oscura, él también deja una nota al final del capítulo. ¿Quién comerá y se alegrará sin él? ¿Quién disfrutará de la vida sin Dios? Tanto los placeres de este mundo como el trabajo y la grandeza son cosas buenas que vienen de la mano de Dios. Pero el autor nos recuerda que sin Dios nada puede ser disfrutado verdaderamente. La razón por la que la vida debajo del sol es tan profundamente depresiva y no puede saciarnos es porque nos hemos alejado de aquel que diseñó todas estas cosas, no para que encontráramos significado en las bendiciones que tenemos en la vida, sino para que esas bendiciones nos apunten hacia el dador de las bendiciones y que podamos disfrutarlas en Él. Es solo cuando conocemos a Dios por medio de Jesucristo que podemos verdaderamente disfrutar de la vida. Esa imagen que muchas veces pintan de que Dios es un Dios aburrido, que no quiere que disfrutes de la vida, que solamente quiere limitarte y que no quiere que goces absolutamente nada, es absolutamente falsa. No porque esto no se refiere a que no vamos a tener aflicciones si estamos en Dios. Esto no se refiere a que en esta vida vamos a ser plenamente felices y que siempre vamos a estar felices y contentos y bendecidos y en victoria porque Dios está con nosotros. Eso no es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que realmente lo que nos da significado, la manera en la que vamos a encontrar significado es al recordar que esta vida no es todo lo que hay, que en Jesucristo tenemos una esperanza. En Él recordamos y reconocemos que hay una eternidad que nos espera. Que, como decía a lo largo del servicio mientras cantábamos, que a pesar de que nosotros somos pecadores, y como dice en el texto, que a los pecadores le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios, que a pesar de que nosotros merecemos no tener absolutamente nada, en Dios lo tenemos todo. Y vamos a tener una eternidad con Él. Y vamos a poder disfrutar esas bendiciones en Él. Tanto el creyente como el no creyente tendremos aflicciones y tristezas en nuestra vida. Eso es una realidad. Nuevamente, aquí no te estoy diciendo que si tú te vuelves un creyente ya no va a haber tristeza en tu vida y por lo tanto ahora todo va a ser color de rosa. Ese no es el mensaje. Lo que estamos diciendo es que todos estamos en esta vida bajo el sol, por lo que sería insensato creer que los creyentes tenemos una especie de superpoder que nos va a evitar las aflicciones. El creyente también sufre. El creyente también llora por la pérdida de un familiar. El creyente también se acongoja por la pérdida de su trabajo, por no tener trabajo. El creyente también llora porque hay problemas en su familia, porque no se lleva bien con su familia, porque tiene hijos que no están siguiendo el camino que ellos quisieran que sigan. El creyente también se desespera porque se siente solo. El creyente también se deprime. El creyente también sufre. Pero la diferencia
La diferencia entre un creyente y un no creyente debería de estar en el reconocimiento de que esta no es la única vida que hay, de que hay una esperanza, de que hay un futuro eterno donde estaremos al lado de nuestro soberano y misericordioso Dios. Esa es nuestra esperanza en medio de la aflicción, en medio del dolor y de los problemas de la vida. Nosotros podemos recordar que Cristo está con nosotros. No fuimos creados para este mundo, fuimos creados para la eternidad. Una eternidad donde vamos a ser plenamente felices. Y es con esta esperanza que podemos ver la vida debajo del sol con otros lentes, con los lentes de la perspectiva eterna. La razón por la que somos tan infelices en este mundo es porque las cosas no son como se supone que deberían de ser. Piensa en el Edén. Adán y Eva lo tenían todo y eran felices. Pero el pecado entró en el mundo y desde Génesis 3 vemos tragedia tras tragedia, decepción tras decepción, pecado tras pecado. La humanidad se alejó de su Creador y este fue el resultado. ¿Estás alejado de tu Creador? ¿Realmente lo reconoces en tu vida? ¿Realmente reconoces que Cristo dio su vida por ti? ¿Realmente vives esta vida con una perspectiva eterna? ¿O estás viviendo la vida como un no creyente, siendo derrotado por cada una de las aflicciones de la vida? A mí me pasa constantemente. Constantemente me siento derrotado y estoy seguro que ustedes también. Pero hermanos, hoy Dios nos recuerda que tenemos una esperanza, que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Nos dice que a aquel que cree en Él, al creyente, le da esa bendición, y que el que es pecador, todo lo que tiene al final le va a ser dado al creyente. Esta no es una promesa para esta vida, esta es una promesa para la eternidad. Porque algo que tienes que saber es que todo lo que vemos en este mundo no va a ser destruido. Va a ser renovado y transformado para la gloria de Dios. Cuando estemos en la nueva tierra, vamos a heredar todas las cosas. Es la promesa que nos da la Biblia. Heredaremos todas las cosas. Entonces, la humanidad, cuando se alejó del Creador, resultó en todo esto que estamos sufriendo el día de hoy. Es por eso que somos tan infelices en esta tierra. Pero la respuesta no está en adquirir más cosas o en lograr ser reconocidos, porque nada de esto va a poder saciarnos nunca. Ya les di los ejemplos de aquellas personas que los tuvieron todo y se suicidaron. Porque las cosas no dan la felicidad. Únicamente Dios puede darnos la felicidad que necesitamos. Como dije anteriormente, el placer, las riquezas, la grandeza y el poder no son cosas malas en sí mismas. Porque a lo mejor alguien podrá decir, claro, tú puedes decir eso porque pues a lo mejor tú tienes un trabajo y entonces por eso tú puedes venir y decir que el trabajo no es la felicidad. Pero les digo algo, aun cuando tengo un trabajo, yo muchas veces no soy feliz. Aun cuando tengo cosas, muchas veces no soy feliz. Porque nuestro significado no está en las cosas, nuestro significado está en Dios. Y mientras digo esto, me predico a mí mismo, porque yo también tengo que recordar que mi significado está en Dios, que solamente Dios puede saciarme. Disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos da, no como el objeto final de nuestra felicidad, sino como una manera de agradecer, de adorar y de alabar a aquel que es el único que puede saciarnos verdaderamente. Cuando tú disfrutas de las cosas que Dios te ha dado de manera agradecida, estás adorando y alabando al Creador. Adorar no solamente significa venir los domingos a cantar en la iglesia.
Adorar significa vivir agradecido y vivir con esta perspectiva eterna de que el Señor es tu Dios. Ni el placer, ni la sabiduría, ni el trabajo son los responsables de nuestra insatisfacción. Por el contrario, son regalos buenos del Señor para que podamos deleitarnos en el dador de las bendiciones. Por lo que necesitamos vivir con una perspectiva eterna, agradeciendo por la nueva vida que Cristo nos ha dado. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo podemos disfrutar verdaderamente de la vida. No damos rienda suelta a nuestros placeres sin importarnos absolutamente nada. No tenemos muchas mujeres como aquellos hombres que creen que en eso van a encontrar la felicidad. Por el contrario, disfrutamos de todo aquello que nos produce placer bajo la guía de nuestro soberano Dios, amando a una sola pareja por el resto de nuestras vidas. Dios nos da límites para que el disfrute sea pleno y sin consecuencias. Cuando pensamos en la grandeza, no pensamos en hacernos un nombre para nosotros mismos, sino en hacer grande el nombre de Dios. ¿Tienes un ascenso en tu trabajo? No pienses que es porque tú eres la mejor o el mejor trabajador, sino es porque Dios ha colocado todas las cosas para que tú puedas ser exitoso. Dilo abiertamente, dile a las personas: esto que soy yo es gracias a Dios, es porque Dios me ha salvado, es porque Dios me ha transformado. Trabajamos entonces para mostrarle al mundo quién es nuestro Dios. Por lo que aunque muramos y nadie nos recuerde, el nombre de Dios será recordado y Él no se olvidará de nosotros. El sentido que encontramos al pensar en una perspectiva eterna es radicalmente diferente a vivir solamente bajo el sol. No vivimos para este mundo solamente, sino que vivimos para expandir el reino de Dios. Aun cuando encontramos dificultades en la vida, esa infelicidad nos recuerda que hay una felicidad plena por delante, donde Dios estará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Es por ello que solamente al admirar plenamente la belleza de Cristo y contemplar la cruz a través de las Escrituras, al recordar lo que Él ha hecho por nosotros a lo largo de nuestras vidas, solamente así podremos vivir en esta vida bajo el sol con las manos abiertas para recibir sus bendiciones, pero también para soltarlas. Sea cual sea la suerte que nos toque, si tenemos esa casa o ese coche que tanto deseamos, si somos ricos o apenas si tenemos dinero para la semana, si logramos obtener el éxito profesional o permanecemos en el anonimato, podemos hacer eco de las palabras de Pablo en Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues entendemos que nuestro significado está en Él y solamente en Él. Él fue fiel con nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y habrá de abandonarnos ahora? De ninguna manera. Él se mantendrá fiel hasta el final. Por lo que si estamos en Él, podremos disfrutar de la vida al agradarle. El hedonismo no se vuelve una mera búsqueda de placer, sino en la búsqueda del verdadero deleite, como comenta John Piper al describir lo que él denomina el hedonismo cristiano. Dios está más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Es decir, que la respuesta a nuestra infelicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios. Mientras más podamos deleitarnos en Él, más satisfechos estaremos con esta vida, independientemente de la suerte que nos haya tocado. Pues esperaremos con confianza y anhelo aquel día
en el que finalmente estaremos con Él por toda la eternidad. Así que disfruta la vida. Regocíjate en las bendiciones que Dios te ha dado. Trabaja duro. Y si Dios te permite ser exitoso o tener dinero, disfrútalo. Esto no es malo. Dios no está en contra de que disfrutemos de la vida. Dios no está en contra del placer y del deleite. Pero en todo esto, en todas estas cosas, no te olvides de tu Creador. Vive para su gloria al usar esas bendiciones para bendecir a los demás. Y no solo para tus propios deseos egoístas. Para que al hacer esto, todos sepan que el todopoderoso Dios de Israel, el Dios de Jacob, es tu Señor. Vamos a orar. Mi amado Dios, perdónanos. Perdónanos por vivir esta vida como si fuera todo lo que hay. Perdónanos por vivir la vida bajo el sol sin contemplar que hay una vida eterna que nos espera a tu lado. Perdónanos por no recordar a lo largo de nuestra semana que nuestra felicidad está en ti. Perdónanos por pensar que todas las cosas de este mundo son lo que nos va a dar la felicidad. Perdónanos por no vivir para tu gloria. Perdónanos por vivir derrotados a lo largo de la semana, pensando que nos has abandonado, llamándote mentiroso porque no nos has dicho tú acaso que tú eres fiel y que no nos vas a abandonar. Ayúdanos, Señor, por favor, transforma nuestros corazones y ayúdanos a vivir nuestras vidas con una perspectiva eterna, a recordar en cada pequeño detalle de nuestras vidas que tú estás ahí con nosotros, que tú eres el Señor, que tú eres fiel y que tú no nos vas a abandonar. Ayúdanos a recordar en cada momento que podemos confiar en ti y que en ti y solamente en ti encontramos la felicidad que tanto desea nuestra alma, y que eso nos lleve a buscarte cada día con anhelo ferviente, que te busquemos en las Escrituras, que dejemos de lado todas esas cosas que pensemos que nos van a hacer felices para poder pasar tiempo contigo. Te lo pedimos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús.